Bueno, comienzo mi conferencia con esta hermosa frase que me encanta, donde de la ganadora del Premio Nobel de la Literatura en el año 2024, Han Kang, quien es surcoreana, ella dice que nacemos y morimos muy débiles y la fragilidad no nos abandona nunca. Frase que es real porque la vemos involucrada sobre todo en todos los seres humanos y en nosotras, las mujeres, cuando entramos en la fase de la menopausia y de la perimenopausia. Cuando hablamos del deseo sexual, hablamos de un estado interno que nos impulsa al contacto y a la interacción sexual, dependiendo de factores biológicos, psicológicos, socioculturales y hasta espirituales. Las mujeres que padecen el deseo sexual hipoactivo tienen alteraciones en su imagen corporal, en su autoestima, tienen tendencia a la depresión, son mujeres que suelen ser infelices en sentido general, tienen poca felicidad y tienen conductas de tristeza, se manejan a nivel emocional con cambios y a nivel físico. También estos pacientes han identificado los estudios que con el bajo deseo sexual afecta la vida en sentido general de las mujeres, la percepción de la salud y su estado emocional. Existen factores biológicos que influyen en la sexualidad, como son la menopausia, el envejecimiento, afectan la sexualidad e impactan sobre todo cuando están afectados el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema muscular. El hipoestrogenismo y la reducción de los andrógenos, como todos sabemos, afectan de manera negativa el aspecto genital, los aspectos de los genitales y las motivaciones de la sexualidad, de la respuesta sexual. El síndrome genitourinario de la mujer menopáusica, incluyendo los cambios atróficos y sobre todo la dispareunia, tiene un impacto significativo en la respuesta sexual. Cuando hablamos de la epidemiología, los problemas relacionados con la sexualidad femenina pueden estar presentes hasta en un 40% de nuestras pacientes. Es considerado aún este porcentaje que puede ser subvalorado, sobre todo por la vergüenza y el estigma social que afecta a las pacientes. El deseo sexual hipoactivo tiene una prevalencia cercana entre un 8 a un 12%. Algunos reportes indican que las mujeres de raza negra pueden estar afectadas hasta en un 20.3%, las hispanas en un 39.6% y las caucásicas hasta en un 38%. Cuando hablamos de la fisiopatología del deseo sexual, no puedo dejar de mencionar a los padres de la sexualidad, a los pioneros de la sexualidad humana, los doctores William Master y Virginia Johnson, quienes estudiaron la respuesta sexual humana, su fisiología, y llegaron a crear 4 bases o 4 fases, que fueron la excitación, la fase de meseta, el orgasmo y la fase de resolución. Estos 4 elementos son fundamentales para el desarrollo de la respuesta sexual fisiológica normal de las mujeres y de los hombres. En cuanto a las mujeres se refiere, estudiaron tanto la conducta y crearon estas bases que pudieron determinar cuáles son las disfunciones sexuales después de conocer cómo funciona de manera normal nuestro organismo, cómo es cuando hay una disfunción, y crearon las herramientas y el tratamiento para las mismas. Luego viene la doctora Helen Kaplan y involucra el deseo, que no lo pusieron los doctores Master y Johnson. Entonces involucró el deseo sexual. Luego viene la doctora Rosemary Basson, quien crea un modelo no lineal. Lo ve diferente. Ella, a finales de los años 90, a principios del 2000, considera que el modelo no debe ser lineal. Ella crea un modelo circular, donde plantea que el funcionamiento femenino se ve significativamente afectado por numerosas cuestiones psicológicas,
también depende de la satisfacción que tenga la pareja, de la relación, de la autoimagen y de las experiencias sexuales. Es importante lo que plantea la doctora Basson. Ella considera que están involucradas la parte de las emociones en la relación de la pareja, la intimidad emocional. Y no solo eso, ella considera que depende de cómo se esté relacionando la pareja y de la gratificación no sexual. Ella define el deseo sexual de tres maneras, lo presenta de tres formas. El deseo sin objeto, que es el que tiene un influjo hormonal, como todos sabemos, cuando tenemos la liberación de la testosterona, que nos aumenta el deseo sexual, en la perimenopausia, en el periodo periovulatorio, en la premenstruación y en el periodo postmenstrual. Luego viene el deseo con objeto. El deseo con objeto es un deseo que viene presente porque aquí influye, deriva de las fantasías, de la creación de las fantasías, tiene un objeto, un motivo. Este deseo tiene un componente emocional, y no solo emocional, se considera un deseo romántico, donde están involucrados los receptores dopaminérgicos. Viene luego el deseo sin objeto de nuevo, donde este deseo se da mucho en las relaciones de las parejas que tienen largo tiempo en unión, en convivencia. Este tipo de deseo es muy probable que no comience la relación con el deseo sexual, sino con el encuentro, tanto en un hombre como en una mujer, que comienza con las caricias, el encuentro, esa dinámica, esa química. Entonces, con la excitación que viene después de iniciar el encuentro sexual, puede desencadenarse el deseo. Lo que quiero decir con esto, que no siempre el deseo es lo primero que aparece. Hay que motivarlo. También puede verse alterado por factores o inhibido por factores farmacológicos y por otras condiciones. Dentro de la etiología, el deseo sexual hipoactivo es multifactorial. Puede ser originado por alteraciones anatómicas, por alteraciones endócrinas, por medicamentos, por síndromes dolorosos, tanto agudos como crónicos, y por factores psicológicos y sociales. También puede ser desencadenado por agentes como los que alteran la serotonina, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina y las globulinas fijadoras. Y cuando aumentan las globulinas fijadoras de las hormonas sexuales, se da el caso de que se disminuye la testosterona y se produce mucho esto en la poslactancia, durante el periodo de lactancia, posparto, cuando tenemos hipertiroidismo y cuando hay otras entidades, cuando hay otras enfermedades metabólicas y también vasculares. Hay causas hormonales que pueden alterar también, como bien mencioné, las vasculares también, las enfermedades como la diabetes y otras limitaciones que pueden producir desequilibrio. En cuanto al diagnóstico, podemos saber que, y como todos sabemos, según recomendaciones recientes de la Sociedad Internacional para la Salud Sexual de la Mujer, el examen físico se realiza según criterios médicos y según sospecha clínica. Así como también la evaluación del piso pélvico es importante. Debe ir orientada a evaluar el tejido vulvar, los cambios atróficos, evidenciar si existen prolapso de los órganos femeninos, adherencias en el clítoris, cicatrices, procesos infecciosos agudos o crónicos, entre otros. No existen biomarcadores que confirmen o excluyan el deseo sexual hipoactivo y no se requieren para hacer el diagnóstico. Esto es importante y aquí prácticamente es mi conferencia. ¿En qué consiste? Existe el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Cuando hablo del modelo PLICIT, es un acrónimo que utilizamos, es una herramienta que se usa es un modelo de intervención para el abordaje de la sexualidad en la consulta. Es fácil de aplicar, es sencillo y está aprobado por la comunidad científica. Aquí también sabemos que el deseo sexual es multifactorial. Aquí comenzamos en este acrónimo con el permiso.
donde el profesional que esté frente al paciente debe interrogarlo, darle el abordaje para hacerle preguntas y que él dé las respuestas. Debe ser preguntas sencillas, abiertas y directas. También es importante tener esto en cuenta porque las pacientes con problemas sexuales muchas veces se hacen crónicos por muchas razones. Tienen ansiedad, tienen sentimiento de culpa y son pacientes con inhibidas. Estas pacientes el médico la aborda con respeto, con cariño y le hace saber a ella que su problema no es que no son las únicas, que tienen solución. Ellas se sienten que son tomadas en cuenta y que son tomadas en cuenta y que son importantes y que tienen solución. En este caso es importante, muchas veces hay pacientes, voy a poner un ejemplo, con un antecedente de cáncer de mamas. Estas pacientes tienen miedos y preocupaciones con su respuesta sexual y con su sexualidad. El médico debe abordarla y hacerle ver que hay solución para todo y que ellas pueden presentar situaciones y que deben preguntarse al médico y nosotros como profesionales saberle dar sus respuestas y abordar ese tema porque muchas veces ellas no lo quieren hablar y nosotros no lo preguntamos. También es importante en pacientes que tienen enfermedades vasculares, manejo de hipertensión, diabetes, debemos saber interrogar al paciente. Por ejemplo, un hombre que esté en nuestra consulta, que esté siendo manejado con antihipertensivos o que estén manejando una enfermedad vascular periférica, debo preguntarle si su respuesta sexual, si tiene buenas erecciones o si puede lograr la erección. Si este paciente y si la puede sostener. Si este paciente lo confirma, debemos preguntarle desde qué tiempo presenta la situación, por qué eligió el momento para hacerlo, si su pareja está dispuesta a colaborar, si han buscado ayuda. Hay que hacer un sinnúmero de interrogantes para que el paciente se sienta que es único, que no es único y que su problema tiene solución. También en este contexto debo investigar los mitos y los sistemas erróneos de creencias sobre la sexualidad que pueda tener este paciente y que esté afectando su vida sexual y que esté involucrado en la disfunción. También debo investigar si el deseo sexual y el orgasmo, el paciente puede tener creencias o mitos que estén afectando sobre este tema. También tengo que a este paciente hacerle pruebas analíticas y pruebas hormonales y estudiarlo desde el punto de vista médico en sentido general y psicológico. Cuando hablo de la información limitada, debo hablar con este paciente y lo primero es que cuando tengo un paciente, frente a mí, debo saberlo abordar para la situación que tiene el paciente. Y debo contextualizar la sexualidad desde el punto de vista de su salud en sentido general, de su anatomía, de los derechos y de la fisiología de su sexualidad. El médico que aborde a este paciente debe estar preparado en el aspecto biopsicosocial, en las diferentes etapas que afectan el ciclo vital de la sexualidad, las disfunciones sexuales, los factores que la desencadenan y cómo es la respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando voy a abordar el paciente, debo hablarle sobre su anatomía, la anatomía de los genitales. Debo estar clara de que el paciente esté bien orientado, la mujer, y sobre todo que sepa explicarle en un contexto, que ella sepa y entienda cómo se manifiesta la respuesta sexual femenina y masculina, en un lenguaje llano que ella me pueda entender. Es importante que el paciente esté claro con su sexualidad, con su respuesta sexual, y debo investigar para ver cuáles son los factores o los elementos o las variables que mantienen a este paciente con errores y que le hacen sostener la disfunción sexual. También debo saber que si un paciente en todas las relaciones sexuales tiene situaciones no tiene buena respuesta sexual en todas o tiene recurrencia y ya es una situación que le preocupa, debo saber que estoy frente a una disfunción sexual.
debo también manejar las disfunciones sexuales en hombres y mujeres más frecuentes. Cuando hablo de las sugerencias específicas, aquí es importante saber que cuando un paciente acude al profesional, tiene pareja generalmente y que es un problema que se tiende a hacer crónico y que en mayor o menor grado va a afectar su vida sexual. En este caso y en este contexto, ¿qué yo busco como profesional cuando hablo de sugerencias específicas? Lograr que este paciente, la confianza perdida la adquiera, sepa tener una interacción de sus emociones y una buena interacción con su pareja y sepa manejar sus emociones, una buena interacción sexual y sepa manejar sus emociones. Aquí debe el paciente pensar en el sexo, en la sexualidad de manera positiva, porque cuando pienso en sexo, pienso de manera negativa y pienso que no me preocupa el sexo o no me interesa. Aquí hay que pensar para desencadenar el deseo y activarlo, debo pensar en el sexo como algo bueno y positivo, lo cual es muy derivado de las fantasías sexuales, las cuales me motivan, me gestionan y me desencadenan el deseo, pensando siempre en positivo con relación a la sexualidad. Porque si pienso de manera negativa, es muy probable que no se me desencadene el deseo. También la mujer señores, en mi consulta veo mujeres profesionales que me llegan, como una que llegó el día pasado a la 1 de la tarde, llorando histérica porque se tocó el cervix y ella pensó, no sabía lo que era eso. Es muy frecuente, más de lo que nos imaginamos. No sé en su experiencia. Estas pacientes debemos enseñarles su anatomía vulvovaginal y genital, su anatomía y la de su clítoris, siempre con respeto. También enseñarles los ejercicios de Kegel, cómo manejar los ejercicios de Kegel, de relajación para los músculos del piso pélvico y para prevención de los prolapsos. Y si existen hoy día muchas herramientas para dicho manejo. También tenemos que ayudar a las pacientes recomendándole la masturbación, no desde el punto de vista erótico, sino más bien como para una evaluación, para que ellas conozcan su respuesta sexual natural, fisiológica, normal, y ellas puedan recibir y entender las sensaciones corporales y genitales, sin tener la necesidad necesariamente de llegar al orgasmo. También debo recomendar los vibradores, los juguetes sexuales. También tengo que manejar la parte emocional y la parte erótica. La parte emocional dándole tareas de que disfruten sus momentos de ocio, de que salgan al cine, de que hagan tareas en pareja, en común, de que creen encuentros donde la mujer o el hombre se pongan tareas para preparar ese encuentro, donde se trabaje la imaginación y donde estén involucradas las fantasías sexuales. Y compartirla con una persona que sea mi pareja, que no tenga prejuicios, que me acepte y que tenga confianza y que no se lo encuentre grande. Que estemos hablando el mismo idioma, en la intimidad y de manera personal, porque lo que se hace entre adultos, que no afecte a un tercero en la sexualidad, está bien. Entonces, en el cuarto paso, en el tercero todavía sigo hablando de los masajes eróticos y de los masajes sensoriales. Los masajes son importantes, el uso de las manos, el uso de los lubricantes, el sabor de los lubricantes, para saber que puedo usarlo tanto en la boca, en la lengua y en otras partes del cuerpo. También debo recomendarle para romper la monotonía, las diferentes posturas sexuales. Aquí luego paso a la parte de la terapia, del tratamiento, que puede ser farmacológico y no farmacológico. Haciendo este tratamiento y aplicando esta herramienta de manera secuencial, donde le doy permiso y acepto las preguntas y le doy respuesta a mi paciente, donde le doy la información que él necesita con la orientación adecuada, manejando el aspecto biopsicosocial de este paciente y la sexualidad en sus diferentes etapas, donde le doy sugerencias y donde lo manejo buscando la solución de este paciente que busca
manejar y conocer su respuesta sexual de una manera, se ha demostrado que con esta herramienta los terapeutas sexuales pueden lograr éxito para manejar las disfunciones sexuales y creando las estrategias para que el paciente reestructure su vida sexual a través de técnicas clínicas y que el paciente puede buscar ayuda no solo, también acompañado, que el terapeuta entienda si puede ser manejarlo solo o en compañía. Aquí doy estos para buscar, para nosotros poder buscar unos cuestionarios que se pueden aplicar son fáciles de aplicar tanto un médico de atención primaria como un ginecólogo o un profesional cualquiera que puede buscando, son unos cuestionarios que podemos buscar y que nos ayudan, son fáciles de aplicar y nos dan la solución. Es una escala para orientarme ante qué patología puede estar con un paciente, dando esos códigos QR. En cuanto al tratamiento, las hormonas, pues sabemos que tienen un efecto útil, que son los estrógenos, que son de primera línea. Tenemos el ospemifeno y complejo estrogénico, la terapia de andrógenos como la testosterona y los no hormonales, que aquí podemos hablar del láser, de la radiofrecuencia, del plasma rico en plaqueta, esosomas, ácido hialurónico. En conclusión, la salud sexual sigue siendo un aspecto poco abordado en el cuidado de las mujeres. La salud sexual en la mediana edad puede ser un desafío para las mujeres debido a la menopausia y al envejecimiento, lo que a menudo requiere intervención. Es esencial un enfoque integral para el diagnóstico, para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y el deseo sexual hipoactivo, las condiciones clínicas, que son las condiciones clínicas más comunes. También el manejo de los problemas sexuales relacionados mejora con la participación activa de ginecólogos y médicos de atención primaria. Y para el tratamiento terapéutico debe adoptar un enfoque biopsicosocial, pues requiere de la intervención de un equipo multidisciplinario. Algo que olvidé es que también estos pacientes debemos referirlo al ginecólogo, si no es ginecólogo, el médico que lo está tratando, o para su evaluación, y al urólogo. Si no te cuidas, mujer, que muchas veces, como dijo el doctor Alfonso, me encantó eso, nos acostumbramos tanto al dolor y los mismos médicos decimos, eso no es nada, eso es parte de la menopausia, eso son procesos, eso fue muy real lo que él dijo y es verdad. Entonces, muchas veces buscamos la ayuda y no la aplicamos porque nos sentimos maltratadas y poco importantizadas, que no nos cuidamos. Si no te cuidas a ti misma, ¿quién lo hará por ti? Virginia Woolf. Y otra cosa que quiero, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Y otra cosa que quiero decir es que la sexualidad y termina con la muerte, nacemos con ella y termina con la muerte. Y no nos